Casi podríamos decir que sin memoria económica, sin ningún tipo de plan más allá de tratar de contentar a sus socios de una manera complicada, de una manera difícil, puesto que para contentar a sus socios el gobierno tiene que decirles a unos y a otros cosas contrarias, a Junts que no va a aprobar un impuesto a las energéticas y a Podemos que sí va a aprobar el impuesto a las energéticas. Para poner a todos de acuerdo está siendo muy complicado. Pero en el camino el gobierno lo que sí que ha hecho ya ha sido certificar, a aprobar en el Parlamento un buen paquete de reformas fiscales. Por supuesto, nada de rebajas, todas de subida. Hay una pequeña rebaja de incentivos fiscales, que no es una rebaja como tal, para algunas pymes que facturan menos de 1 millón de euros y que será nada, impacto prácticamente nulo, testimonial en lo que es la recaudación del Estado y absolutamente neto o igualmente positivo en cuanto a la recaudación del Estado si nos fijamos en todas las subidas de impuestos que le han sido aplicadas a las pymes desde que Sánchez llegó al poder. El hecho de que ahora les rebajen un poco solamente a los que ingresan menos de 1 millón de euros al año, bueno, pues no se queda la rebaja como tal, pero sí que han aprobado subidas de impuestos. Es decir, un gobierno que ha subido 81 veces los impuestos a los ciudadanos y a las empresas en España, que ha aumentado los impuestos, que no ha deflactado la tarifa del IRPF, que nos ha convertido en los europeos que más impuestos pagamos de todos o que más nos han subido los impuestos durante los últimos 5 años. Ahora lo que hace el gobierno es seguir subiendo los impuestos y los sigue subiendo de una manera indiscriminada. Ha impuesto el tipo mínimo global del 15% a las multinacionales. ¿Se les suena a ustedes el argumento de los voceros del gobierno en todas las tertulias hablando de que las grandes multinacionales en España apenas pagan impuestos? Cosa que es rigurosamente falsa. Eso significaría que ninguna empresa cumple con la legalidad respecto al pago de impuestos en nuestro país. ¿Cuál es el ejercicio tramposo que hacen estos tertulianos y lo que hacen miembros del gobierno como la señora Yolanda Díaz, que es un dato que saca a colación siempre que tiene ocasión? Decir que las grandes multinacionales, claro, lo que hace la señora Yolanda Díaz es coger los ingresos totales de las grandes multinacionales y ver cuánto pagan en España. Entonces dicen, no, pagan solo un 1%, solo pagan un 5% en España por impuestos de sociedades. No, pagan lo que les corresponde, o sea, esto el 15, el 20 o el 25% en nuestro país por el negocio que tienen en nuestro país. ¿A cuenta de que van a tener que pagar en España por lo que están operando, trabajando y facturando en Irlanda, o en Francia, o en Grecia, o en Italia, o en Estados Unidos, o en Turquía? Bueno, pues porque al gobierno pues así le apetece. Con lo cual, el gobierno ya ha dicho que las grandes multinacionales van a tener que tributar al menos el 15% mínimo, tributen lo que tributen en España y operen lo que operen en España. Es decir, que para las grandes multinacionales que tienen una sede en nuestro país, les va a tocar tributar por lo que hacen en nuestro país y por lo que facturan fuera de nuestras fronteras. ¿A ustedes les parece esto bien? ¿Les parece normal? Porque ya les digo que a las multinacionales no. Otro de los impuestos que ha aprobado ya, el 7% adicional a la banca, el impuestazo a la banca. Ese impuesto que le estaba exigiendo Podemos, que en su día se puso como temporal, además aludiendo a algo que era tramposo y falaz, que eran los famosos beneficios caídos del cielo por el incremento de los tipos de interés y el regreso de la rentabilidad al producto con el que los bancos comercian, que es el dinero. Además, el gobierno ha hecho también otro ejercicio tramposo, ¿no? Es que en este año habéis tenido muchos beneficios porque han subido los tipos de interés, entonces os vamos a gravar con un impuesto adicional porque pobrecitos los titulares de hipotecas en España, a los que se les ha subido entonces la cuota hipotecaria por la subida de los tipos de interés. Os estáis lucrando de más y por eso os vamos a poner el impuesto. Este fue el argumento que empleó el gobierno. La banca, lo que te decía era, ¿y por qué dónde estaba el gobierno durante los últimos 10 años en tipos negativos que nos ha sido casi imposible sacar beneficios? Que hemos estado flat, como se suele decir, lo comido por lo servido durante tantos años. Ahí nadie se acordaba de nosotros, ¿no? Ahí los bancos teníamos que afrontar la situación como hicieron. Y resulta que el año en el que los tipos de interés permiten a la banca sacar algo de beneficio, sacar algo de margen, hay que castigarles con un impuesto adicional.
cosa que no se hace en otros sectores, solo en el energético, y gracias a Dios ese impuesto ha decaído. Ese sí que no ha salido adelante, aunque el gobierno ha dicho que el lunes lo aprobará en un Real Decreto Ley. Ya veremos si finalmente lo convalida o no el Congreso. Luego vamos a ver todo el rifirrafe político con ayuda de nuestro compañero Rubén Fernández, que estuvo ayer en el Congreso viendo cómo sucedía todo. Recordemos que todo esto son negociaciones que llevan ya semanas en el Congreso entre el gobierno y sus socios, con el único objetivo de terminar sacando unos presupuestos. Insisto, esto no forma parte de una planificación fiscal a medio o largo plazo por parte del gobierno por unas necesidades de recaudación específicas o por una necesidad de ordenar fiscalmente el Estado. No. Todo esto es responder a las peticiones que le terminan haciendo sus socios de gobierno. Y el impacto que esto finalmente tiene en la productividad española, en la atracción de inversiones, en la riqueza de España, esto da igual. Esto, aunque luego nosotros se lo vayamos a contar con pelos y señales, al gobierno le da igual. El hecho de aprobar todos estos impuestos lo que hace es el desincentivar a cualquier empresa que venga a España. Y lo vamos a ver con un ejemplo práctico que nos ha preparado Rubén Folguera y que vamos a ver luego. El camino en cuanto a la política fiscal que ha seguido España en los últimos años y el que ha seguido Irlanda en los últimos años. La renta per cápita en Irlanda y la renta per cápita en España. La riqueza del país irlandés y la riqueza española. El desarrollo de industrias en Irlanda, el desarrollo de industrias en España. Van a ver ustedes cuál es la diferencia. Por último, también se ha subido el tipo marginal del ahorro al 30% desde los 300.000 euros. Es decir, ya ustedes pagan, cada vez que ganan, ustedes pagan casi por respirar. Bueno, pues ahora por ahorrar les van a subir todavía más los impuestos. Porque dirán ustedes, bueno, pero eso es para los ricos que tengan más de 300.000 euros. Es que si uno hace los deberes desde jovencito e invierte a largo plazo con cabeza, en no tantos años, tener un patrimonio invertido con ahorros de por encima de los 300.000 euros no es desdeñable y está al alcance de prácticamente todo el mundo. Pues a partir de aquí también hay que tener una tributación especial, y ese dinero que hemos ahorrado después de que nos lo haya sesgado el gobierno mediante impuestos al trabajo, nosotros trabajamos, recibimos un dinero, nos cobra impuestos por ese dinero que recibimos el Estado, de lo que nos queda lo ahorramos, y de eso que ahorramos también nos sube el tipo marginal el gobierno. Hacienda siempre gana, ya lo saben ustedes. Bueno, pues de todo esto les vamos a hablar en el día de hoy con un análisis pormenorizado, los mejores expertos, todos los datos para que tengan ustedes el análisis y el mapa completo. Y antes, como siempre, y de la mano de Beatriz García, jefa de Libre Mercado, pues vamos a echar un vistazo a la portada de nuestro periódico.